por ejemplo, podemos hablar específicamente de esto, del evangelismo y la predicación pública. Si miramos en Hechos, Lucas relata justamente una predicación de Pablo. Dice Hechos 16, versículo 13 al 14, dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, fuera, o sea, a la fuera del pueblo, dice, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres, muchas mujeres, que se habían reunido. El 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Adoraba a Dios y estaba oyendo. Junto con todo el resto de mujeres, que no saben cuántas cantidades eran, pero eran muchas aparentemente. ¿Qué dice acá el pasaje? Dice, y el Señor abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Según el relato, salieron a predicar la palabra, salieron a hablar. Tanto Lucas como Pablo. Lucas es quien escribe los hechos, pero Pablo es quien está siendo justamente partícipe en la acción. Ese día decidieron hablar un número grande de mujeres junto al río. Hablaron a todos, esto es lo que se conoce como un llamado general. Ahora, ¿quién es solamente la que recibió las palabras de Pablo? ¿Quién recibió las palabras de Pablo? Solamente Lidia. ¿Por qué? Porque el Señor abrió el corazón de ella. No porque ella es más inteligente, no porque ella sea un poco más o mejor que los demás. Simplemente porque el Señor abrió el corazón de ella. Impresionante. Así como abrió el nuestro. Bien. Así que lo que vemos en el versículo 14, en el versículo 13, lo que vemos es un llamado general, sin discriminación. Dios se predica la palabra, se habla de Dios en general a todos, pero no todos van a venir al Señor, no todos van a ser hijos, porque en esto se manifiestan los que son y los que no son. ¿En qué se manifiestan? En que el Señor les abre el corazón, en que el Señor dispone quienes deben escuchar y quienes no. El 14 entonces le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Solo esa mujer recibió ¿qué? El llamado eficaz. Solamente ella recibió ¿qué? La gracia irresistible. Es un llamado interno. El otro es un llamado general, este es un llamado interno. Porque justamente Dios le concedió esa gracia a ella. O solamente Él nos concede esa gracia a aquellos que oímos de esa manera la palabra, pero es porque Él concede primero, luego viene eso, la fe. Dice que viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y ahí se manifiesta la fe. Muy bien. Bueno, alguien podría decir entonces, Dios obliga a los que Él eligió para que acepten la gracia. O sea, Dios dice, bueno, esto y que estos acepten la gracia. Si lo tomamos desde ese punto, no estamos comprendiendo del todo, de vuelta, quién es Dios. Dios no es injusto y Dios no tiene pecado. Él no obliga a nadie. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dice, por si quizás Dios les conceda, ¿qué cosa les conceda? Que se arrepientan para conocer la verdad. Dios les concede el arrepentimiento. Es específicamente eso. Así como Jesús dijo en Juan 6:65 que venir a Él era concedido por el Padre, de igual manera aquí Pablo afirma que el arrepentimiento es concedido por Dios, el Padre, con la esperanza de que Dios les conceda ¿qué? Arrepentimiento. Vemos hasta ahí. Ya vamos a ir cerrando y vamos a leer un par de pasajes más. Dice segunda de Corintios 4:6, dice, de los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y no a nosotros como vuestros siervos. Y no a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. El versículo 6, porque Dios que mandó, ¿ve? Que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios hace lo que hace con la nada.
Dios le dice a las tinieblas que resplandezca sobre esas tinieblas luz, y eso es lo que ocurre con nuestra vida. Bien, bueno, posiblemente esté esquivando algunas cosas acá, pero quien concede tal cosa es el Padre. Quien nos acerca a Cristo es el Padre. Obviamente está la obra poderosa del Espíritu Santo entre medio. Dice, lo que entendemos acá también en Corintios, que estamos cegados. Dice, los hombres están ciegos y no pueden ver ni apreciar el valor de Cristo. Esto es lo que se conoce como también una predicación ahí del pastor Oscar, que habla de la locura de la predicación. Para los que no creen, para los que no les es concedido esto, es una locura. Este está loco, mira lo que habla, mira las cosas que dice. Pero para aquellos que se les ha concedido dicho arrepentimiento, para aquellos que se les ha concedido la gracia, la fe, por medio de la gracia de Dios, para esos es poder de Dios. Así que tomando en cuenta esta enseñanza, entendiendo todo lo que hemos visto hasta acá, desde lo que es lo que es el hombre apartado de Dios, después entendiendo lo que es en sí la gracia y cómo la podemos dividir en esas dos gracias que están reveladas en la palabra, también entendemos y vemos que Dios tiene un llamado eficaz porque su voz demanda eso y su voz se cumple. Entonces, entendiendo eso, entendiendo aún que a pesar de ese llamado eficaz puede haber cierta resistencia, pero que al final de cuentas Dios la vence, y que también podemos entender de que hay quienes pueden decir, bueno, yo soy convertido, etcétera, y me resisto a esa gracia. En realidad no es así, sino que no se le ha concedido, así que esa persona simplemente está diciendo de alguna manera que es convertido, pero en realidad no lo es. Está bien, no ha recibido la gracia. Entonces, de alguna forma algunos dicen, bueno, pero Dios hace diferencia entre unos y otros, pero también a los que escogió esto los obliga, como decíamos ahí. En realidad no, porque lo que vemos en 2 Corintios, lo que hace Dios es quitar el velo, que eso es tanto el ejemplo de Balaam como lo que sucede con Lidia. ¿Está bien? Es quitado el velo y puede ver. Dios abre el corazón. Agradecemos tu visita. Si este recurso te ha sido de bendición, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido bíblico para tu vida. Dios te bendiga.